Si me toca hacer lo que hice, presidente, es porque aquí se volvió un problema para que la presidencia de esta corporación mire hacia este lado. Se volvió un problema. O sea, casi que me toca pararme encima de la mesa para que miren para acá. Solamente tiene que pedir la palabra, senador. No tiene que hacer show con haga su pregunta. Permítame hablar. Yo sé que le molesta que hable, pero permítame hablar. Yo soy senador de la República, elegido con todas las formalidades y tengo derechos aquí. No es solo usted el que tiene derechos, señor. Haga uso de su derecho. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer. Los colombianos deben saber una cosa que es bien importante sobre este tema. En la minería, que uno puede llamar ilegal porque le falta el título, porque le falta una licencia ambiental, hay miles y miles y miles de colombianos que son gentes de bien, ciudadanos honrados que por cualquier razón de la vida les falta uno u otro papel. Unos gentes pobrísimas, mineros artesanales, respetabilísimos a mi juicio, así sean pobres, y otros empresariales que tienen tradiciones mineras en las que ellos son mineros, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Hay tradiciones mineras larguísimas en Colombia. Entonces la tesis de que cada minero al que le falte un título o le falte una licencia ambiental es un criminal es una tesis absolutamente falaz. Yo diría que lo que predomina allí son los ciudadanos que no tienen nada que ver ni con paramilitares, ni con narcotraficantes, ni con criminales de ningún tipo, sino son ciudadanos en la informalidad, como está lleno Colombia de informales en el comercio, en la industria, en todos los sectores de la economía. Este país está lleno de informales. Luego, meter en el mismo saco a todo el mundo es un absurdo por completo inaceptable, y por supuesto aplicarles normas de narcotraficantes o de terroristas o de lo que sea a esas gentes de bien a las que les falta un papel me parece por completo inaceptable, señor ministro. Pero lo que es peor es que la norma sobre la que tienen dudas no pocos colombianos, el decreto 2235, es una norma realmente es un horror lo que significa esta norma. Esta norma elimina cualquier viso de debido proceso, cualquier viso de presunción de inocencia, cualquier viso de decisión judicial para destruir la maquinaria. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Alguien le dice a la policía que hay una maquinaria que está siendo utilizada sin licencia ambiental o sin título minero, y la policía llega y por sí ante sí, sin que medie fiscal sin que medie ni el más remoto debido proceso, le destruyen con explosivos o como sea la maquinaria. La democracia colombiana es un problema de las formas. Aún si fuera cierto que cada minero informal, porque yo prefiero llamarlos informales que ilegales para distinguirlos, aún si fuera cierto que fueran criminales, el debido proceso es un elemento sustantivo de la democracia, y en este decreto hay cero debido proceso, cero. Absolutamente cero, no 1%, ni 2%, ni 3% de debido proceso, sino cero. A mí me parece esta una de las peores decisiones jurídicas que se hayan tomado en la historia de la República. Me parece tenebroso, señor ministro, actuar así. El fin no justifica los medios. La democracia es un problema de las formas, y ustedes se están barriendo con cualquier forma del menor sentido democrático. Un minuto más para que el senador Robledo siga haciendo su pregunta. Y si en eso, señor presidente, y si en eso van a caer miles y miles de ciudadanos de bien, dueños de maquinaria o barequeros que barequean dentro de los huecos que se hacen con las retros.
pues estamos hablando de una cosa tenebrosa con este agravante. Me temo que al final esto no va a resolver el problema que supuestamente se quiere subsanar y que va a aumentar todavía más la informalidad con todos sus problemas ambientales que yo no niego en los campos de Colombia. Yo lamento que este gobierno del presidente Juan Manuel Santos se atreva a tomar medidas de una factura tan retardataria como esta que acabo de mencionar. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, yo empiezo por señalar que el Polo Democrático Alternativo no tiene una posición de principios en contra de la minería, ni en contra de la inversión extranjera en Colombia. Pensamos que tanto los proyectos mineros como las cuestiones atinentes a la inversión extranjera, pues hay es que mirarlos en concreto. En qué caso es conveniente, en qué caso no es conveniente, análisis precisos, cuidadosos y exhaustivos. Dicho esto, concluyo un poco lo que empecé a decir cuando interpelé al ministro de Defensa. Si ustedes tomaron nota, senadores, o estuvieron atentos, yo puse un énfasis grande en que uno de los problemas del decreto 2235 es que hay cero debido proceso, que es un fundamento de la democracia. O sea, cero presunción de inocencia, cero garantías procesales. Hay un policía, un agente de la policía que hace de investigador, de juez, de fiscal y de verdugo porque él mismo destruye la maquinaria en el sitio. Eso a mí me parece una monstruosidad. El ministro de Defensa no dijo ni pío sobre este asunto. Y el ministro de Minas, que todavía por aquí está, tampoco dijo ni pío sobre este asunto. Este es un debate clave. O sea, el problema de la democracia es un problema de la forma de hacer las cosas. Y hay un principio elemental de cualquier lógica democrática, es el debido proceso y la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo viola por completo ese proceso. Ellos dicen entonces, no, senador, pero es que vamos a tener mucho cuidado para aplicarle eso a los mineros criminales, no a los informales. Pero es que precisamente el debido proceso se inventó para poder discernir con precisión cuándo es una cosa y cuándo es otra cosa. Si no hay debido proceso, no tienen ni la más remota posibilidad de diferenciar quién es un paramilitar o lo que sea metido en un negocio minero de quién es un ciudadano honrado, sí, que está en un proyecto minero y que le falta de pronto un papel o un título u otra cosa, como es bien de común ocurrencia en Colombia. Yo quiero resaltar, colombianos, la gravedad de esto. El gobierno sabe la gravedad de lo que estoy diciendo y yo lamento que quieran hacerse los locos. Me parece que es una pésima manera de organizar los asuntos de la juridicidad de este país. Pero además voy a decir otra cosa. El gobierno intenta decir, no, es que a los artesanales los vamos a cuidar. El pleito es con los, digamos, industriales, por llamarlos así, los que tienen cualquier equipo. Ojo, estas cosas hay que estudiarlas con cuidado. En la Colombia de hoy, los mineros artesanales, que son campesinos paupérrimos en últimas, que les toca rebuscarse en la minería, son simbióticos con la pequeña y mediana minería de tipo industrial. Son simbióticos. El día en que ustedes liquiden de manera absoluta, por ejemplo en el caso del oro, esa pequeña y mediana minería que utiliza algún tipo de máquinas o herramientas, van a acabar con los mineros artesanales. Y esto es un problema social de proporciones descomunales. Yo no voy a negar, colombianos, todo el lío que hay en torno a la minería y el daño ambiental. Esa no es mi discusión. Mi discusión es cómo atendemos eso. Ni voy a negar que haya actividad criminal allí, como hay en todas partes. Todos los dineros de toda la criminalidad del mundo, del 100% de la criminalidad del mundo, circulan por los bancos y por el sector financiero. Y a nadie se le ocurriría salir a dinamitar bóvedas y cajas registradoras y a meter a la cárcel a cuanto cajero haya, porque por sus manos pasan los dineros de la criminalidad. O sea que estamos haciendo es aquí un debate llamando a la sensatez. Entonces, repito, son simbióticos los mineros artesanales de otros mineros un poco más grandes. Y ojo con esto, el gobierno también dice, no, es que estamos promoviendo planes de formalización. Cuentos. Todos los mineros informales de Colombia, que son muchos, saben que esos planes de formalización son una farsa. No formalizan nada.
Esa es la realidad con la que estamos. Yo estoy hablando es de las realidades, y lo que le estoy proponiendo al gobierno es que en vez de tratar a los mineros informales como criminales, los traten como informales y hagamos un plan de formalización, pero en serio, que le ayude a esos compatriotas a hacer las cosas de la mejor manera, incluidos los cuidados ambientales, etcétera, etcétera. Paso a un segundo tema, el tema de la gran minería, que es una minería completamente distinta. ¿Cuál es el problema con la gran minería? No me opongo a que haya gran minería. Pero ¿cuáles son los líos que tenemos? Yo he dicho, minería sí, pero no así. Y cuando miramos la gran minería, todo lo que se está haciendo en gran minería está mal hecho. Miremos cosas. El tema ambiental de la gran minería es pavoroso. Más grande, si se quiere, que el de la pequeña y mediana minería. Están haciendo huecos de 50.000 hectáreas y 60.000 hectáreas. Están destruyendo, por ejemplo, toda la zona de la Ciénaga de Zapatosa, en el Cesar. Tenemos un tren que llaman el tren de los desvelados porque pasa por un poco de poblaciones de la costa donde nadie puede dormir porque pasa no sé cuántas veces al día un tren de 100 vagones. Un tren que termina descargando en la bahía de Santa Marta el carbón, que pasa por debajo de los hoteles del distrito del Rodadero. Estamos hablando de proyectos mineros como el de La Colosa en el Tolima, que amenaza las aguas del distrito de riego de Usocoello, que es el distrito de riego más grande de Colombia. Otro proyecto minero que quiere arrasar con Marmato un pueblo donde cometieron el crimen de que debajo de su iglesia, de su alcaldía, haya un yacimiento de oro. La destrucción de las carreteras en los llanos orientales por cuenta de las tractomulas del petróleo. ¿Cuántos levantamientos van campesinos y empresariales en los llanos orientales protestando porque las gentes del agro no tienen carreteras por donde sacar sus productos porque resulta que la minería las tiene copadas y las tiene destruidas? O sea que el problema ambiental es de proporciones mayúsculas. Bueno, el Cerrejón intentó mover en 26 kilómetros, o intenta, así haya aplazado la cuestión por la presión ciudadana, mover en 26 kilómetros el río Ranchería. Estos son horrores que están sucediendo en Colombia, de la gran minería, de la que el gobierno no dice ni pío, nada. Esto aquí se nos volvió un juicio contra los pequeños y medianos mineros y una absolución práctica de todo lo que está pasando con la gran minería. ¿Qué tal las relaciones laborales de la gran minería? Más de la mitad de los trabajadores de la gran minería, ahí sí como el cuento, son informales. No les reconocen ser empleados de esas grandes mineras, los tienen tercerizados de manera fraudulenta. Porque yo entiendo bien que si hay una acción en una empresa que solo se realiza de vez en cuando, que el trabajador sea tercerizado, vaya y venga, un contrato de corto plazo, pero lo que hacen es utilizar de manera tramposa, a mi juicio dolosa, ¿cierto?, los resquicios del Código Laboral para que esos trabajadores que deberían ser trabajadores plenos no lo sean, todo para aumentarles las ganancias de esas grandes mineras. Entonces a uno le dicen, sí, senador, pero la plata que dejan. Bueno, asomémonos en regalías. Ustedes saben, colombianos, ¿quién paga las regalías más altas de Colombia, de toda la minería? Los indígenas de Manaure en La Guajira, que sacan sal a pica y a pala, ¿sí?, y al sol más espantoso que uno pueda. 12% de regalías pagan. ¿Saben cuánto paga el oro? 3.2% de regalías. Esa es la realidad de las regalías en Colombia. Y si uno se asoma entonces a otras cosas, le dicen, bueno, senador, pero es que eso sí, también pagan impuesto de renta. Bueno, ¿cuánto pagan? Entonces saben que hay una norma en Colombia, que la mantiene la actual reforma tributaria, que le permite a las grandes mineras descontar del impuesto de renta lo que pagan en regalías. Descontar, repito, del impuesto de rentas lo que pagan en regalías. Y resulta que lo que pagan en regalías no es otra cosa, colombianos, que lo que vale el mineral que está en el subsuelo y que se supone le pertenece a la nación. Entonces ahora les vamos a terminar regalando el mineral que está en el subsuelo, que porque pagan impuestos. Yo pregunto, ¿a qué ser humano en el mundo le regalan la materia prima? ¿Al panadero le regalan la harina? ¿A quién le regalan la materia prima? Bueno, vamos por el camino de regalárselas a estas grandes mineras. Y las exenciones tributarias, otras que tienen, son inmensas. Les van a bajar en ese adefesio, en ese esperpento de reforma tributaria, que le va a aumentar los impuestos a la clase media y al pueblo, les van a bajar el impuesto de renta a las mineras del 33 al 25%. Esa es la realidad que tenemos aquí. Temas de los que, por supuesto, se habla bien poco en estos debates que tienen que ver con estas cosas, bien poco por lo menos por parte del gobierno nacional. Yo me he asomado, colombianos, a unos cuantos contratos mineros
y realmente asquea lo que uno ve. Es decir, el carácter de leoninos contra el interés nacional de esos contratos mineros es pavoroso. Bueno, la Contralora ha destapado hasta la saciedad el caso de Cerro Matoso. No solo leonino el contrato, sino tramposa la aplicación de las normas por parte de estas empresas. No sabemos ni a cómo nos cobran el carbón o el níquel o lo que sea, ni cuánto pesa, ni quién lo compra, todo tramitado a través de paraísos fiscales en las Antillas, todo oscuro, tenebroso, si se quiere, lo que tiene que ver con el interés nacional. Llevo 7 años pidiendo que haya auditoría sobre esos asuntos de la minería, y apenas ahora, por fin, después de muchas presiones, apareció una partida para eso. Pero ojo, y la auditoría no la va a hacer la Contraloría, ni la Procuraduría, ni ninguna entidad del Estado, sino que contrataron con una transnacional que haga esa auditoría para cuidar a las otras transnacionales. Repito mucho el verso de Pombo, el poeta, ¿no? Gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso, no pongáis gatos. Donde haya queso, no pongáis gatos. Y es el tipo de práctica que sucede. Ha dicho la Contraloría que las auditorías son tan malas que en Colombia se le cree a las mineras por fe. Me parece muy respetable creer por fe en asuntos religiosos, pero en negocios, creer por fe. Y ese es el tipo de cosas que están pasando en el negocio minero de las transnacionales en Colombia, sobre las cuales no se habla nada, y el gobierno entonces se solaza diciendo que va a perseguir a un poco de pobres, ¿cierto?, en donde sin duda también debe haber actividad delictiva en Colombia, pero de paso entonces barren con los pobres, y con estas otras cosas no sucede nada. Esto es tan grave, senadores, que aquí tengo no sé cuántas pruebas de lo que dijo el ministro hoy de Hacienda, en ese momento ministro de Minas, como en abril en Toronto, Canadá, ante 300 jefes de mineras. Les dijo esto. Lo tengo en español y en inglés y en de no sé cuántas agencias. Cárdenas también se refirió al nombramiento de un viceministro especializado en minas, Cárdenas Mauricio, que por esta hazaña creo que lo elevaron a la categoría de ministro de Hacienda. Cárdenas también se refirió al nombramiento de un viceministro especializado en minas. Comillas, su trabajo es mantenerles felices, asegurar que todos sus problemas sean resueltos. Ministro de Minas de Colombia le dice a las transnacionales mineras en Toronto: les acabo de nombrar un viceministro cuyo trabajo es hacerlas felices. En inglés, keep you happy. Keep you happy. Ese es el gobierno que tenemos en estos menesteres. Y cuando uno habla de estas cosas, entonces de una vez le alborotan: la seguridad jurídica, senador. La seguridad jurídica, la estabilidad jurídica. ¿Cuál es la estabilidad jurídica de la gente sencilla? ¿Cuál es la estabilidad jurídica de los que les queman las máquinas sin debido proceso? O esos no tienen derecho a estabilidad jurídica. Por último, decir esto, y estoy haciendo esfuerzos por resumir, y este probablemente debería ser el debate central. Yo ya he dicho que no me opongo a que haya minería en Colombia, y he dicho que no me opongo a que haya inversión extranjera en la minería en Colombia. Lo que he dicho es: miremos con detenimiento y arreglemos todos estos temas que he dicho, ambientales, laborales, de impuestos, de regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo con esto. Probablemente lo más grave que tiene el proyecto minero del presidente Juan Manuel Santos es que no ve la minería como una cosa que le sume al agro y le sume a la industria, sino como una cosa que sustituya al agro y a la industria. Y por eso entonces el país está en la más grave situación de enfermedad holandesa, en parte producida por la inversión minera, y el país no se inmuta, o el gobierno por lo menos no se inmuta, y ahí se están quebrando los cafeteros, y se están quebrando los arroceros, y los unos y los otros. La industria está cayendo en picada, el desempleo está disparado, en buena medida por este proyecto minero. Y aquí hay que hacerle una pregunta al gobierno nacional y al ministro de Hacienda y a todos los ministros. O sea, la idea es que el modelo de desarrollo de Colombia sea hacer de un país minero, así se quiebren los demás sectores de la economía. Repito, no tenemos una política minera que le sume al desarrollo del agro y al desarrollo de la industria, que sería una cosa, digamos, sensata. No, tenemos es una política minera que sustituya, que reemplace al agro y a la industria. Eso es lo que hay en La Guajira, eso es lo que hay en el Cesar, eso es lo que hay en todas partes. Y eso, en un país del tamaño de Colombia, del número de habitantes de Colombia. Senador Robledo,
Con mucho gusto, pero para su información lleva 20 minutos, el doble de cualquier otro vocero. Le devuelvo el uso de la palabra para que termine y los demás senadores puedan intervenir. Diciendo esto, señor presidente, este punto es de extrema gravedad. Este punto es de extrema gravedad y no está siendo considerado en el debate minero. Entonces, fíjense ustedes, y termino, que aquí hay muchísima tela de donde cortar. Está bien mal el manejo a la pequeña y mediana minería informal y está supremamente mal el manejo a la gran minería. Luego, insisto en mi frase, minería sí, pero no así. Muchas gracias, señor presidente.